vamos a seguir en castellano, estoy un poco tocado. Resumiendo quizá brevemente lo que dijimos en otras charlas ya pasado año, ¿no? Pasado mes. Dijimos en un principio que nos utiliza una persona, es un investigador que, utilizando sabiamente su mente, se va adentrando progresivamente en el mundo de las causas. En esta investigación vamos encontrando que la realidad que nosotros observamos, el mundo físico, es tan solo una pequeña parte de la realidad de este universo. Se distinguen 7 planos distintos, entendiendo por plano una cierta banda de frecuencias, un cierto nivel de vibración dentro de esta gran gama de frecuencias en el que todo vibra, todo es energía, todo está en movimiento, nada está estático. Así hablábamos, iniciando esta excursión a lo largo de los planos de la naturaleza. Empezábamos por la parte más densa, más sólida, el plano físico. Distinguíamos en el plano físico 7 subplanos que, iniciando también del más denso al más sutil, distinguíamos los 3 más densos y denominábamos sólido, líquido y gaseoso. Y luego había 4 más sutiles que denominábamos subetérico, etérico, superetérico, subatómico y atómico. Luego, en otra charla, hablábamos del plano astral, el plano inmediatamente superior en grado de sutilidad, que también disponía de 7 subplanos, denominados también con el mismo nombre que denominamos los planos físicos, los subplanos físicos. De la misma forma que en el plano físico disponíamos del cuerpo físico, constituido por átomos o moléculas de los distintos subplanos, hablábamos que en el plano astral disponíamos del cuerpo astral, o nuestra herramienta para podernos manifestar como creadores de sensaciones, de emociones, sentimientos, toda una serie de formas astrales con vida propia y que nosotros estábamos emitiendo. Entonces, basándonos en la ley de la analogía básica para la esoterista, utilizando el principio que dice que así es arriba como abajo, así es abajo como arriba, las mismas leyes se aplican en distinto grado, pero se aplican exactamente igual tanto en los planos inferiores como en los más superiores. Luego nos encontramos con el plano mental. El plano mental está constituido también de 7 subplanos, o 7 bandas de energía, o 7 tipos de materia, en cierta forma materia mental, que tiene distinto grado de vibración o distinto grado de sutilidad, desde el 7º subplano o más denso al primer subplano o más sutil. Su nombre también es el mismo. Al más denso se le llama continental o tierra, sólido. Luego vamos al plano subplano. Quizá un pequeño croquis nos ayudará. Si tenemos aquí el plano físico, lo pongo en sentido horizontal para ver las analogías. Aquí tenemos el plano sólido, el líquido, el gaseoso, luego tenemos los etéricos. Etérico, subatómico y atómico. Este es el plano físico. De estos 3 subplanos somos todos conscientes. De los otros todavía no somos conscientes. Luego tenemos el plano astral y podemos establecer una correspondencia. Tenemos el astral sólido, el astral líquido, el astral gaseoso, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos nuestro cuerpo físico, que dividimos el cuerpo físico en una parte física densa y otra parte que es el cuerpo etérico, que comentábamos que en el momento de la muerte se desprende, etcétera. Tenemos nuestro cuerpo astral, compuesto de sustancias que denotan la evolución de cada individuo en función de
el tanto por ciento o la porcentaje de moléculas que tienen de un subplano u otro. Y luego estamos en el plano mental. La correlación persiste. Pero aquí tenemos una división dentro del plano mental que no encontramos en los planos anteriores. Lo dividimos en los 3 subplanos mentales superiores y los 4 subplanos mentales inferiores. A esta clasificación le vamos a dar a estos 4 subplanos el nombre de plano mental concreto y a los 3 superiores plano mental abstracto. Vamos a ver el porqué de esta división. De la misma forma que en el plano astral, cuando nosotros emitíamos emociones y sentimientos, creábamos formas astrales de distinta composición según la naturaleza o la cualidad vibratoria de la emoción que nosotros emitíamos, en el plano mental se realiza exactamente lo mismo. Cuando nosotros pensamos, estamos creando formas mentales. Pero hay 2 tipos de formas mentales o 2 tipos de ideas, hablando ya con una palabra más adecuada o más cercana a nuestro lenguaje. Las ideas concretas y las ideas abstractas. Así tenemos el plano mental concreto, compuesto de los 4 subplanos inferiores, y el plano mental abstracto, compuesto de los 3 subplanos superiores. ¿Qué diferencia puede haber entre una idea concreta y una idea abstracta? Nosotros estamos pensando, por ejemplo, sobre una silla, sobre esta silla. Esta silla tiene un montón de cualidades. Tiene un asiento, un color, un número de patas, una longitud de las patas, toda una serie de características que definen perfectamente esta silla. Cuando yo pienso sobre esta silla, estoy emitiendo un pensamiento concreto. A medida que yo voy utilizando esta idea, este pensamiento, le voy quitando rasgos característicos y exclusivos de esta silla y voy acercándome al concepto silla, independientemente del color, independientemente incluso de la forma, de la longitud de las patas o del número de patas, que pueden ser 3 o pueden ser 5. Entonces yo estoy pasando de una idea concreta a una idea abstracta. Vamos a ver que el hombre, como muy bien dicen los libros sagrados, hecho a imagen y semejanza de Dios, es esencialmente creador. La creación del hombre, al igual que Dios, al igual que el Logos, tiene 2 aspectos básicos, y es el deseo de ser y de realizar. Esto quizá un ejemplo nos lo explicará más claramente. Vemos el proceso por el cual, por ejemplo, encargamos a un arquitecto una casa. En la primera fase creativa, en el momento que existe esta comunicación, en la mente del arquitecto existe la idea casa de forma abstracta. Empezamos por una forma abstracta de casa, definida como un lugar, un habitáculo, etc. Esta forma abstracta va tomando cada vez más coherencia. Esotéricamente hablando, diríamos que va bajando su nivel vibratorio y va impregnando desde la forma abstracta casa a una idea concreta de casa. Esta idea concreta ya implica unas paredes, unos vestíbulos, una escalera, un tejado, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, si el proceso lo detuviéramos aquí, simplemente tendríamos una idea concreta de casa, que sería una forma mental en la mente del arquitecto. Luego el proceso sigue y existe el deseo de construir esta casa, la voluntad de construirla. Entonces a esta forma mental concreta se le va añadiendo sustancia de los distintos subplanos astrales. Pero la casa todavía no existe, no se ve, no se palpa. Existe una forma abstracta de casa, existe una forma concreta de casa y existe un deseo de realizar esta casa. De la existencia abstracta pasamos a la realización. Entonces se pone en marcha toda una serie de mecanismos
en este caso concreto, en este ejemplo, sean una serie de albañiles que adquieren los materiales y construyen una casa. Entonces tenemos que lo que empezó siendo abstracta acaba haciendo una forma visible, una forma en el plano físico. Este es el mismo mecanismo que utiliza desde cualquier hombre en el momento que realiza un proyecto, un propósito concreto, hasta el mismo Dios en el momento en que, el mismo Logos en el momento en que deseó encarnar. Partió de la mente del plano mental cósmico y fue densificando una idea hasta alcanzar pues el universo físico que nosotros vemos. Este es el proceso con el cual se van encadenando sucesivamente para alcanzar un acto creador. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en nosotros cuando nosotros pensamos? Cuando nosotros emitimos pensamiento. Aquí lo hemos puesto todo muy claro, diferenciando las sucesivas fases de una forma muy clara y muy separada. En la realidad, ¿qué sucede? Las cosas no son tan claras, sino que están todos más mezcladas. Hemos dicho que existen formas mentales concretas y nosotros podemos emitir formas mentales concretas porque nosotros disponemos de un cuerpo mental concreto. Es decir, de la misma forma que nosotros en el plano físico podemos actuar en el plano físico, podemos mover objetos físicos porque disponemos de un cuerpo físico, igual sucede en el astral y en el plano mental concreto sucede lo mismo. Nosotros podemos emitir pensamientos o formas mentales porque disponemos de un cuerpo mental. Ese cuerpo mental podríamos hablar de muy distintas formas, de que también hay una parte muy ligada bionívocamente, muy coherentemente con nuestro cuerpo físico y que dispone nuestra misma forma física. De que existe otra parte más sutil que rodea el cuerpo físico y que engrosa, podríamos decir, lo que denominamos aura. Entonces, hoy vamos a concentrarnos, vamos a dejar la parte abstracta para otro día, porque nuestro cuerpo mental abstracto o cuerpo causal es quizá motivo de otra charla, y vamos a centrarnos con el cuerpo mental concreto. ¿Cómo es este cuerpo mental concreto? Lo comentábamos. Tiene la forma del físico, más una cierta parte que nos rodea. Pero cuidado, así como hablábamos de que el plano físico tiene tres dimensiones, y definíamos que eran tres dimensiones, lo repito porque quizás nos alargaríamos. El plano astral tiene 4 dimensiones, y decíamos que lo que normalmente se dibuja o se explica o podemos comprender del cuerpo astral solamente es una proyección de un cuerpo astral de 4 dimensiones encima de un plano físico de 3. Entonces nos vamos al plano mental y tiene 5 dimensiones. Entonces cualquier representación o dibujo en la pizarra de un objeto físico nos comemos ya una dimensión, ya lo proyectamos en 2 dimensiones. Si intentamos dibujar en la pizarra un cuerpo astral, lo limitamos en 2 dimensiones. Si intentamos dibujar un cuerpo mental concreto, pues son 3 dimensiones las que rebasaríamos. O sea, decir que el cuerpo mental concreto tiene esta forma, y hablamos en 3 dimensiones, es decir que su proyección en 3 dimensiones tiene esa forma. Eso nos puede dar una idea de la enorme sutilidad que tiene el cuerpo mental. Continuamente está cambiando de forma. Y no solamente de forma, sino de color, de intensidad vibratoria, de cualidad, continuamente. Se habla de que está compuesto de unas franjas horizontales, siempre estoy hablando de su proyección en 3 dimensiones.
Porque podemos comprender tres dimensiones. Y que los colores de estas franjas, de forma parecida, como decíamos cuando hablábamos del cuerpo astral, vienen definidas por la cualidad de los pensamientos. Si son pensamientos altruistas o pensamientos devocionales, adquirirán el color azul. Si son pensamientos de irritación, adquirirán el color rojo oscuro, etcétera, etcétera. ¿Qué intensidad tendrá el color y la vibración? En función de dos cosas principales, o tres cosas podríamos decir. Primero, de la capacidad mental del individuo. Cuando hablábamos del plano astral, de que tan solo un 5% de la humanidad está polarizada en el plano mental. ¿Qué significa? Que si bien en edad adulta tenemos un cuerpo físico desarrollado, un cuerpo astral desarrollado pero incontrolado, tenemos un cuerpo mental que podríamos decir que es como, siguiendo la analogía, como un niño pequeño, falto de desarrollo. Ya no se trata solamente de control, sino también de desarrollo. En el plano astral era control. Quizá hay razas que todavía en la Tierra que todavía tienen que desarrollarlo, pero básicamente es problema de control. Aquí ya es problema de control y desarrollo. Entonces, una persona de una capacidad mental muy pequeña tendrá, lógicamente, un cuerpo mental pequeño, de una vibración lenta, poco agitado y capaz de expresar pensamientos de poco nivel, podríamos decir. Un científico, un gran pensador, un gran filósofo, tiene un cuerpo mental muchísimo más desarrollado. Su distancia del aura, su diámetro de aura será muchísimo mayor, evidentemente. O sea, primera característica es la capacidad mental del individuo. Segunda característica es la intención. Puede ser una intención muy sabiamente dirigida, con una voluntad bien apoyada, o simplemente un pensamiento que ha vagado por la mente de una forma un tanto concreta, sin voluntad. Y luego el tercer aspecto es el aspecto de repetición. Una persona que emite una forma mental, que piensa sobre un determinado concepto, una vez crea una forma mental. Si sobre el mismo concepto repite el pensamiento, este pensamiento va adquiriendo energía, va adquiriendo potencia. Bien, hasta ahora hemos hablado de las formas mentales como formas mentales, podríamos decir, situadas dentro del cuerpo mental o formando parte del cuerpo mental. Pero todos sabemos, por lo menos se habla mucho del poder de la mente, de que nosotros podemos lanzar al espacio estas formas mentales. Y consciente o inconscientemente nosotros lo hacemos. Y no solamente nosotros lanzamos o podemos lanzar estas formas mentales, sino que nosotros, estoy hablando del cuerpo mental, somos blancos de otras formas mentales. Podemos ser heridos por otras formas mentales. Siempre y cuando en nuestro cuerpo mental, exista sustancias de la misma cualidad vibratoria capaces de resonar, es un hecho científico básicamente, de resonar a aquella frecuencia. Podríamos decir que las emisoras de radio están mandando cantidad de formas mentales, cantidad de ondas, pero el aparato de radio no lo recibirá si no está sintonizado a aquella frecuencia. Pues tenemos nuestros circuitos, nuestras sintonías, y si en nuestros circuitos, en nuestras sintonías figura el egoísmo, nosotros captaremos del éter formas mentales egoístas. Si nosotros tenemos nuestros circuitos conectados porque emitimos amor, emitimos altruismo, nosotros captaremos formas mentales altruistas. Bien, hemos hablado de las formas mentales como separadas de lo que son las formas astrales. La realidad no es así. En muy pocos casos y relativamente un pequeño número de personas son capaces de realizar un pensamiento que esté exento de deseo. Esotéricamente hablando, crear una forma mental compuesta de sustancia mental que no esté añadida, los átomos, a átomos astrales. Por ejemplo, un pensamiento matemático frío, básicamente fría, podría ser una forma de ese tipo. Pero si nosotros analizamos nuestra conducta, veremos que en todos nuestros pensamientos hay un deseo. Más o menos
escondido. Igual lo contrario, en nuestros deseos existen también ideas. ¿En qué podríamos decir tantos por cientos? Esto depende de la evolución de la persona. Entonces hablamos de que el plano astral es el plano camásico, o vamos a decirlo como camas. Formas camásicas, en sánscrito entendemos por formas astrales, básicamente movidas por el deseo. Al plano mental le llamamos plano manásico, y a las formas mentales le llamamos manas. A las formas mentales concretas le llamamos manas rupa, o formas con forma. Y a las planes abstractas le llamamos manas arupa, entendiendo por abstractas las ideas o las formas mentales que no tienen forma, por lo menos no tienen forma vistas desde abajo. Entonces, a lo que nosotros creamos, a una forma mental astral mezclada, le llamamos kama mama, o formas kama manásicas, que es lo que nosotros creamos. Entonces, estas formas kama manásicas, o formas mentales astrales, o ideas, deseos, todo unido, que forman nuestro psiquismo, estas formas no solamente están unidas a nuestro cuerpo mental astral, sino que las emitimos. Las que tienen poca energía revolotean alrededor nuestro, que no tienen potencia suficiente para lanzarlas al eterno. Entonces, ¿qué nos sucede? ¿Qué le sucede a una persona normal, corriente? De una forma totalmente inconsciente. Crea alrededor de sí mismo toda una envoltura de deseos, de ideas, de formulaciones, caprichos de la mente, que le imposibilitan captar aquello que esté más allá de su mente. Es una especie de caparazón de un color, y estoy hablando aquí en propiedad de un color en estos planos, evidentemente, que colorea las radiaciones que le puedan venir del exterior. Entonces, un pensamiento o una idea, una radiación cósmica que le pudiera venir del exterior, en cuanto atraviesa este filtro de este color concreto, se le tergiversa hasta tal modo que no puede alcanzar su conciencia vigílica más que determinadas radiaciones que están de acuerdo con su color. Por ejemplo, decimos que un cuerpo es rojo cuando de todas las radiaciones que recibe las absorbe todas menos las rojas. Este cuerpo mental, por ejemplo, si es una persona muy dada a estar irritado, entonces la radiación blanca con todo el espectro de radiaciones que le pudiera llegar del exterior quedará filtrado y a él le llegarán simplemente los colores de acuerdo con esto. Con esto quiero significar la incapacidad o nuestra incapacidad para alcanzar la verdad, en mayúsculas, o esta radiación superior que nos ilumina a todos, podríamos decir, si nosotros no adquirimos una suficiente pureza de intención y correcto pensar, es decir, correcto sentir y correcto pensar. Entonces esta radiación nos llegará pura y seremos capaces de intuir aquella verdad que nos tiene que venir de planos superiores. Me estoy refiriendo al plano búdico, concretamente. Por esto nos hablan de Agni Yoga, tener la mente aquietada. Tener mente, evidentemente, porque si aquí no hay nada, la radiación no pasa, pero tiene que ser aquietada. Hay una comparación sánscrita muy bonita, que a la mente la compara con un lago. Chita, concretamente es su nombre, le llaman Chita. Y a las formas mentales, a ondulaciones o olas encima de este lago. Se llama Britis, si alguna vez sabe el nombre. Entonces, si este lago no está en calma, hay ondulaciones, pero no podemos ver el fondo del lago. Pero si este lago está en calma, la vibración atravesará y alcanzará nuestro cerebro físico. Seremos conscientes en vigilia, en conciencia vigílica, de las radiaciones o de las intuiciones, conceptos que vienen del plano búdico.
El plano que visto desde aquí abajo podemos decir que es el plano de la verdad, de la sabiduría divina. Vamos a hablar un par de cosas más prácticas. Vemos que nosotros podemos emitir formas mentales, de que esas formas mentales las podemos lanzar al espacio, de que si no son correctas pueden herir a personas sintonizadas, pueden causarles mal. Pero si esta forma, por ejemplo, emite una forma mental incorrecta, va a parar a una persona pura, actúa como espejo y la misma forma viene retornada a la persona que ha emitido aquel pensamiento. Decimos pues que la magia negra, que no puede pasar de esta barrera, pueden ser personas muy inteligentes, pueden controlar perfectamente el plano físico y el plano astral. Situadas en el plano mental concreto, pueden realizar actos de magia negra, de brujería, etcétera, etcétera. Si la persona es pura, es la mejor defensa en contra de estas formas mentales, la persona pura actuará como espejo, rebotará y lanzará sus efectos contra el mago negro. Esta es nuestra mejor defensa. Pero también sucede al contrario. Si nosotros queremos actuar como verdaderos magos blancos, entonces tenemos que situarnos en el plano mental y desde allí emitir formas mentales. ¿Qué tipo de formas mentales? De acuerdo con el plan evolutivo de la humanidad, el plan del logos para la humanidad. Y así ayudaremos a despejar esta gran confusión que hay a nivel de ideas. Basta observar qué está haciendo, por ejemplo, la televisión, cualquier medio de comunicación, en particular la televisión. En un momento determinado, en miles o millones, podemos decir, de televisores en España, aparece la misma imagen, aparece el mismo mensaje publicitario. Hay millones de mentes que en aquel momento cogen una forma mental. El anuncio pasa, pero la forma mental permanece. Y va a engrosar este inconsciente colectivo que está flotando sobre el país. Esa es la base de la publicidad. Llega un momento que ya no piensas lo que quieres. Aquellas formas mentales que están flotando en el espacio penetran en los cuerpos mentales, principalmente de la gran mayoría de personas que no tienen un cuerpo mental fortalecido, sino que están como bebés, podríamos decir, en el plano mental, y acaban que van por la calle recitando anuncios de la Coca-Cola. Hay formas mentales que pueden ser nacionalismos, por ejemplo, pueden ser formas mentales de tipo egoísta, formas mentales de pensar solamente cómo ganar más dinero, o pueden ser formas mentales pues tan, podemos decir, tan destructoras como puede ser la guerra. Cuando se predica, por ejemplo, o cuando se menciona una y otra vez la psicosis de guerra, ¿qué sucede? Existe una forma mental sobre la guerra, evidentemente que está flotando, y existe una gran forma astral alimentada por el miedo que todos tenemos, en más o menos metido, hacia esta guerra. Entonces se está creando esta forma mental. De momento esta forma mental se queda bloqueada aquí, pero basta una chispa para que esta forma mental precipite en el plano físico. Y entonces ya tenemos la guerra aquí abajo. Dicen que las guerras mundiales han sido solamente una, y que esta todavía no ha terminado. Porque en un principio se creó la forma mental y se ha convertido de guerra caliente, podríamos decir, a guerra fría. ¿Qué significa? Que de los planos físicos se han mantenido los planos internos. Por eso se dice, la guerra se crea, se fragua en las mentes y en los corazones de los hombres. Entonces, ¿dónde tenemos que ir a luchar contra la guerra? En las mentes y los corazones de los hombres. ¿Cuál es el mecanismo en la creación de formas mentales, de formas astrales? No podemos luchar directamente contra una forma mental. Lo que sí podemos es emitir una forma mental de polaridad opuesta y destruirla. Si emitimos formas mentales altruistas, formas mentales de unidad entre los pueblos, no de rivalidades, que las rivalidades están a nivel desde nivel pareja hasta nivel de equipo de fútbol o hasta nivel naciones. La forma es siempre la misma, la rivalidad. Entonces emitimos formas altruistas de unidad, iremos destruyendo las formas de separatividad que hay en el plano mental. Si nosotros creamos formas
de amor, de fraternidad en el plano astral, destruiremos las formas de egoísmo que están situadas en el plano astral. Y tan solo así podemos eliminar todas estas formas y evitar la guerra. La guerra no se evita armando más a un pueblo contra otro. Ahí es donde se tragó la guerra. Y no solamente podíamos hablar de la guerra, sino también podíamos hablar pues de terremotos y cosas de estas. Hemos ido a hablar muchas veces del poder de la mente, o una mente entrenada pues puede mover, pues no sé, la botella de una parte a otra. Una forma mental muy intensa puede actuar sobre objetos físicos. Entonces, si la forma mental de una persona muy entrenada puede hacer esto, es simplemente una cuestión matemática de multiplicación. Una forma mental muy pequeña de una persona poco capacitada mentalmente, pero egoísta, multiplicada por muchos millones, cientos de millones, puede crear en una zona concreta del planeta una forma mental de tal potencia capaz de producir un terremoto, un cataclismo, una inundación, lluvias desastrosas, etcétera, etcétera. Si no, ¿cuál es lo que hablan, místicamente hablando, se habla del poder de la oración? Sino el poder que tiene cada persona dirigiendo su intención y su mente hacia un objetivo concreto de conseguir aquello. Entonces los devas, los ángeles que hay en los planos, obedecen estas formas, les dan vida y precipitan en el plano físico lo que nosotros queríamos. Este mecanismo, que desde el punto de vista místico vendrá por causas divinas, etcétera, etcétera, desde el punto de vista esotérico es puramente científico. Cada causa trae su efecto. Si nosotros pensamos correctamente, podemos evitar que en el plano físico aparezcan terremotos, aparezcan guerras, aparezcan desastres. Entonces aquí he mencionado ligeramente, y quisiera, antes de acabar, darle un poco más de hincapié, es que tanto el plano astral como el plano mental como el plano etérico está poblado de una cantidad de devas o de criaturas de los planos que responden a la voluntad de los moradores del plano. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos, aquella forma mental que nosotros creamos está compuesta de pequeñas partículas, cada una de ellas está animada por una vida y una conciencia. Y no solo eso, sino que toda una forma mental puede ser utilizada por un morador de ese plano, por un elemental mental. Y aquella forma mental actuar de una forma, podríamos decir, autoconsciente, una forma autodirigida, si vale la expresión, que se puede lanzar contra el creador de aquella forma, o puede ir a hacer daño o bien, depende de su calidad vibratoria, hacia donde se pueda producir. Estas formas mentales, animadas por una conciencia del plano correspondiente, pueden tener tal autonomía que pueden incluso aparecerse en el plano físico. Un caso concreto puede ser, por ejemplo, la forma mental de una virgen, por ejemplo, puede tomar tal consistencia por la energía de unos devas moradores del plano astral o del plano mental, hasta aparecerse como una virgen determinada. Este es un caso. Vamos a poner otro caso. Es posible perfectamente, no digo que todos los casos sean lo mismo, ni mucho menos, de que las ideas que tienen los hombres sobre lo que pudiera ser un extraterrestre haya creado, mediante películas de extraterrestres, de platillos volantes, etcétera, haya creado una forma mental y una forma astral, o sea, una forma kamamanásica, que ahora sabemos lo que es, lo suficientemente intensa como habitada por una entidad habitada que habita nuevamente en estos planos, pueda densificarse en el plano físico y aparecer como con una autonomía separada de la persona. Entonces, evidentemente, estas entidades, lo único que podemos hacer es lo que decía antes. Si pensamos de una forma correcta, podemos evitar que aparezcan fenómenos que no están de acuerdo con el plan de la naturaleza. Lo que quisiera ya para terminar es, como resumen, es que la mente y el deseo son herramientas muy poderosas
que tenemos los hombres, que nos han sido dadas por el mismo Dios, ya que estamos hechos a imagen y semejanza suya, y que tenemos mucha responsabilidad en cómo y de qué forma nosotros las estamos utilizando. Es absurdo decir, por ejemplo, sí, yo ya veo que el mundo tiene una necesidad de un correcto pensar y tal, pero yo soy tan poca cosa, ¿qué puedo hacer? Pensar correctamente. La forma que emitimos, tenemos el deber que cada vez sea al máximo intensamente posible. Pero si no es muy intensa, se añadirá a las formas mentales de muchas otras personas de buena voluntad, y entre todos pues lucharemos contra lo que se denomina pues el mal en este momento. Y ahora pues quisiera quisiera no sé, puntualizarte una cosa. El mago blanco se sitúa a partir de la mente abstracta, y es a partir de ahí donde energetiza sus formas de pensamiento, llevándolas y energetizándolas para que cumplan un fin concreto. Es decir, los devas estos se encargan de transmitir esta onda mental vibratoria en los planos correspondientes, siempre y cuando el mago siga, por decirlo así, vivificando con su pensamiento tal forma de energía. Porque si no, nosotros somos magos, pero magos que pensamos un milisegundo y entonces automáticamente esta forma mental nace muerta. Sí, nace pero muere porque no la vivificamos con la constancia que haría un mago, con mayúsculas, ya sea negro, cristalizado dentro de la mente concreta, o un mago blanco que se abre paso a partir de la mente abstracta. Me parece que por ahí vamos a ir. Correcto, sí. Aquí más que magos blancos lo que somos quizá un poco de aprendices de mago blanco. Entonces, pero lo que tenemos que hacer es lo que hace nuestro papá, ¿no? Un niño pequeño pues intenta con su martilito, ve a su padre clavando un clavo bien clavado y hace lo que puede. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es hacer lo que podemos. Lo que quizá aquí quisiera, me ha dado la idea, es hasta qué punto nosotros estamos aquí. O sea, esta frontera es una frontera, como diría yo, de calicanto, una pared, que o se pasa o no se pasa. Aquí aparece un conducto. Cuando decía, en el ejemplo de la silla, que existe el concepto concreto y existe el concepto abstracto, y nosotros podemos comprender un concepto abstracto, es que nosotros tenemos nuestra mente abstracta, nuestro cuerpo causado, más o menos en vías de formación, pero más o menos desarrollado. Evidentemente, los grandes idealismos se fraguan aquí arriba y luego precipitan en el plano concreto y luego se reparten hacia los planos inferiores. Entonces, podría decir que todos los que estamos aquí presentes tenemos un cierto contacto con el plano abstracto. ¿Consciente o no consciente? Pero ese contacto está. Desde el momento que nosotros podemos entender lo que es un concepto de belleza, lo que es un concepto de amor, de fraternidad, es que nosotros podemos expresar estos conceptos. Y estos conceptos evidentemente son abstractos. ¿Cuál es este canal? Este canal se lo llama, esotéricamente hablando, es el Antakarana. Quizá ya hablaremos más en una próxima charla. Esta Antakarana o hilo de luz une nuestro cuerpo abstracto, cuerpo causal, mental abstracto causal con el plano concreto. Cuanto más desarrollado esté este canal de luz, más podemos sintonizar con el arquetipo divino. Quizá me estoy avanzando un poco, pero vamos. Esto lo somos hablando de los arquetipos, de los modelos. O sea, el plan de Dios para la Tierra, el plan del Logos, viene definido o viene expresado en el propósito, el gran propósito divino. Está expresado en arquetipos. Hay un arquetipo para las plantas, para el reino vegetal, hay un arquetipo para el reino mineral, hay un arquetipo para el hombre. Ese arquetipo o ese propósito se podemos desgranar en pequeños fragmentos que denominamos el plan. Podemos hablar del plan concreto para este momento, para la Tierra. Este plan está en la mente cósmica, el plan bastante más elevado, pero refleja en el plano abstracto.
Entonces, si nosotros tenemos este canal, esta antacarana más o menos construido, podemos, si estamos atentos, si estamos observando nuestro interior, estamos expectantes, podemos alcanzar ese nivel. Y podemos tener un concepto muy claro de lo que la humanidad tiene que hacer, de lo que es correcto para la humanidad. Este concepto abstracto, fortalecido con una mente concreta, es la herramienta de trabajo de un mago blanco, que decía Javier. Si nosotros tenemos este canal, más o menos, y nuestra mente que hace sus pinitos, y una buena intención, pues haremos lo que podamos, cada cual según su medida. Lo que sí quiero hacer hincapié es que si nosotros no podemos cargar una tonelada de agua, pues cargaremos un cubo, lo que es inadmisible porque denota una falta de intención, es no hacer nada porque no podemos hacer mucho, porque los efectos se suman. Entonces, si toda la humanidad con pensamientos egoístas, con poca capacidad mental, afortunadamente, puede llevar a cabo desastrosos resultados, nosotros somos menos en número, evidentemente, pero sabemos lo que hacemos. Entonces tenemos que ser conscientes de nuestro poder y utilizarlo de acuerdo con el plan arquetípico que está situado allí en nuestra mente abstracta y trabajar en sentido contrario. Vamos a ver quién gana. Seremos nosotros manipulados en nuestras formas mentales por el inconsciente colectivo, por aquella gran cantidad de formas mentales creadas a lo largo de miles de años, de miles de siglos, diría yo, porque ya procede ya de razas muy antiguas, y que aparecen en nuestro consciente, en nuestra conciencia vigílica, como prejuicios hacia cantidad de cosas. O tendremos la suficiente mente clara para observar claramente el camino, es decir, es por ahí. Y aunque 9.999 personas vayan por allá, yo voy por aquí, porque lo veo claro. Entonces, si nosotros tenemos una mente potente, contrarrestaremos el efecto a las otras 9.999 personas. Y el plan, el propósito divino, podrá aparecer ya de una vez a nivel físico. Que de momento está solamente en los planos internos. Y esto tiene que ser, porque como hablaremos ya en suficientes charlas, hablaremos del propósito del plan en el momento concreto, en la próxima era de Acuario tienen que aparecer unas circunstancias, unas condiciones, unas estructuras de la humanidad totalmente distintas. Pero no solamente en el plano físico, en los planos internos. No conseguiremos o no será posible que el avatar o el Cristo aparezca en el plano físico si por aquí está lleno de porquería, no es la expresión. Y este es nuestro trabajo. Entonces, cuando nosotros pensamos, cuando nosotros dirigimos nuestra mente, pues forzamos, y encajando con el tema de miércoles pasado sobre la manipulación, aquí veríamos un mecanismo de la manipulación, de la masificación. La masificación es porque la gente es esclava de las ideas que no ha creado ellos, pero como sintonizan con su vibración, las asimilan, las refuerzan y las relanzan otra vez a la eternidad. ¿Alguna pregunta más? Has dicho tú muy bien que según como uno piensa se refuerza lo bueno o se disminuye. Y estoy de acuerdo, cuando algunas veces me he encontrado delante de la tele, que la miro muy poco porque ya pienso que, mejor dicho, leo mejor un libro que me va más, ¿no? Pero si me encuentro alguna vez delante de la tele, veo esta clase de enfoque, pues siempre se puede hacer un bien, porque entonces tú piensas, no, pues que se realice bien, esto no puede ser, esto no es cierto. Entonces yo estoy criándome mi fuerza contra aquello que no es positivo para la humanidad, y estoy reforzando la parte que ellos no enseñan, que lo estoy viendo, que ahí podemos también hacer bien, todos los seres humanos. Reforzamos aquella parte que ellos no enseñan. Entonces digo, no, esto no, pero esto otra cosa sí. Entonces que se realice esto. Se realice esto y se realizará. Estás aumentando esta parte. Entonces se puede hacer en todos los sentidos de la vida. Entonces podemos hacer, no podemos decir, ¿y qué podemos quedar simplemente en facilidad, en ideas, en apuntes, sino movida por el deseo de ser y de realizar, pues ponernos a trabajar y a seguir
De todas maneras, ¿hay algún mecanismo para llevar a la conciencia física el conocimiento del alma? Es decir, de alguna manera, tú has hablado ahí de una antacarana, pero entre las ideas abstractas o ideas del plano búdico incluso, ¿cómo es que prácticamente somos inconscientes? ¿Cuál es el mecanismo de conexión entre estas ideas, la mente y el cerebro? Es decir, hay una estratificación ahí y un bloqueo de energía, ¿no? En esto hay una técnica en concreto, una palabra que lo define, es la técnica de lo que denominamos el alineamiento. Esto que consiste, de que hablábamos de que el plano astral, una de sus funciones, no solamente actuar como vehículo autónomo de conciencia, sino actuar como mediador entre el plano concreto y el plano físico. Paralelamente podemos hablar de que el plano físico no solamente podemos ser autoconscientes, o sea, el cuerpo mental concreto es vehículo autoconsciente. O sea, nosotros podemos funcionar autoconscientemente en el plano mental mediante nuestro cuerpo mental. Esta es una forma, pero otra misión, Javier, es actuar como enlace entre la mente abstracta y el cerebro físico. Entonces, ¿cómo circula esta información? Es de la misma forma como si circularía la luz a través de toda una serie de cristales. Si los cristales o las lentes están desenfocadas, una mira hacia un lado y otra mira hacia otro, la luz no podrá penetrar. Si nosotros tenemos los cuerpos alineados, es decir, en estado de reposo, expectantes a la información que puede venir de más arriba, esta información llegará. Por ejemplo, si nosotros estamos meditando y simultáneamente estamos pensando en que se va a escapar el autobús, o estamos pensando que el rollazo, evidentemente estas ideas no alcanzarán con físico, esto es lógico. Entonces existen las técnicas de meditación, las técnicas del alineamiento. ¿Qué consiste? En dejar primero el cuerpo físico en estado de, diría yo, de no molestia, que no reclame su conciencia. Dejar el cuerpo astral de la misma forma, que no reclame su conciencia. El cuerpo mental, entonces evidentemente esas ideas se acaban. Todos en mayor o menor grado tenemos conciencia. Si no conciencia, hemos contactado con el plano abstracto, desde el momento que tenemos una visión, quizá muy enturbiada, como unas nubes ahí que nos desfiguran el fondo del lago, ¿no? El lago no está tranquila todavía, pero ya tenemos una idea de lo que debemos hacer. Lo que pasa quizá es el problema de hacerlo, ¿no? Sí, no podemos hacer silencio. Sí, evidentemente. Pero me estoy refiriendo a un silencio no solamente exterior, sino interior. Se puede hablar y estar interiormente en silencio. O muchas veces se puede callar internamente, tener el cuerpo mental girando y subiendo y bajando formas mentales y tal. Silencio significa un aquietamiento de los cuerpos, es una actitud, lo que hablábamos dentro del Agni Yoga, una actitud expectante. Vamos a repetir lo de los yogas que nos contamos. Hablamos del Hatha Yoga para el cuerpo físico. Hablamos del Bhakti Yoga o yoga devocional para el cuerpo astral. Hablamos del Raja Yoga para desarrollar el cuerpo mental. Y luego, trascendidos de estas yogas, cuando ya son herramientas, esos cuerpos son herramientas útiles al yo encarnado, al alma encarnada, entonces hablamos ya del Agni Yoga que nos propulsa hacia el plano público. No podemos pensar en un Agni Yoga si tenemos una mente poco desarrollada, inquieta, intranquila, etc. Hace falta desarrollar la mente, hace falta controlar la mente, para que sirva de espejo, podríamos decir, a las verdades del plano público. Sí. Es verdad que a través del alineamiento podemos llegar a conocer nuestra frecuencia de onda para emitirlo como flecha. Puede llegar a un lugar según los obstáculos que encuentre en el camino, pero podemos llegar a saber nuestra frecuencia de onda. ¿Y algún día científicamente crees que será posible? Yo creo que esto necesita que la humanidad o las personas que investiguen este terreno tengan una pureza bastante mayor de la que tienen.
porque científicamente ya se ha descubierto que existe, que nuestro cuerpo físico tiene una nota, una vibración, que emitiendo exactamente aquella nota puede causar la muerte del individuo. Entonces, evidentemente esto es un descubrimiento peligroso. Aquí estamos en planos en que lucha, podríamos decir, la magia blanca con la magia negra, porque la magia blanca lucha desde más arriba, pero el mago negro alcanza el punto este. Entonces, el mago negro es una persona que sabe concretamente el poder de su mente y sabe cómo lanzar estos dardos envenenados, sabe cómo poder causar la muerte de una persona, etcétera, etcétera, siempre y cuando los condicionamientos kármicos lo permitan. Entonces, yo creo que este poder, este conocimiento se nos dará en cuanto estemos preparados para ello. Y que si la humanidad no tiene estos conocimientos es emocionante, desafortunadamente, porque puede causar mucho daño. No se le puede, no, es más peligroso que una persona o varias personas que tienen estas ideas claras y limpias, cuando se les ve esta forma de pensar, no se les puede combatir con amor para poder dejar toda esta negrura abajo y ellos puedan elevarse hacia lo más elevado. Bueno, ellos, cuando se está frente a ellos. Sí, ellos precisamente se alimentan de los bajos instintos y de los bajos pensamientos. En cuanto a la humanidad no responda a estas vibraciones, los magos negros ya no puedan subsistir, ya no funcionarán. Ahora, ellos evidentemente son libres, o sea, el principio de la libertad que tenemos nosotros también tienen ellos. Ahora, ellos se arriesgan de que si siguen por este camino, llegarán en que existe lo que llaman la muerte cósmica, y es un fenómeno en que se juega mucho, ¿pero? O sea que hablando en mayúsculas, el mago negro es consciente de lo que está. Pero el mago negro acostumbra a trabajar a la humanidad a través de una serie de personas que son inconscientes, pero que son aprendices de cierta forma de mago negro. Antes estaba diciendo que los pensamientos cualifican los colores del aura. Yo tomaría un poco la frase esta en pasiva y me acogería un poco a la formación o la información védica, incluso prevédica del cuerpo mental. Es decir, tú has expuesto ahí muy bien en la forma occidental, incluso acabo un par de pinceladas respecto a las Biblis y a Chita, pero ellos, o sea, creo que los dos ambas tienen razón, no creo que se contradigan, sino más bien se complementan, ven a la mente como un cuerpo prácticamente físico, pero con una energía, como has dicho, de orden mental. Entonces, este cuerpo tiene unos sensores que están situados en el plano de acuerdo a la vibración del propio individuo. Entonces, este plano es receptor a estas formas mentales que pululan y, como dice este nivel, resuenan. Pero es decir, no es que el pensamiento o los pensamientos modifiquen el color del aura, sino que el aura ya es de ese color y es, por lo tanto, receptiva al plano a los pensamientos que pululan en ese plano. Es decir, de alguna manera no es el yo el que piensa, sino es el pensador el que resuena a la frecuencia de ese plano. O sea, ese sería su techo, y a partir de ahí para abajo, dependiendo de su estado kama manásika. O sea, Bueno, sí, evidentemente toda cualidad vibratoria, toda sintonía tiene su paralelismo en un color, en el plano correspondiente. Como podríamos establecer una correlación, lo que puede ser una onda de una radio, de una emisora, de un color, etcétera. Entonces, si existe este color, esta cualidad vibratoria en el aura, y viene por las cercanías un pensamiento de la misma frecuencia, entonces resuena y queda intensificado. O sea, si tenemos, por ejemplo, un color rojo, pero a un nivel bajo, aparece una forma de la misma cualidad, entonces queda intensificado. Hay un ejemplo muy claro, que es con la gran cantidad de formas mentales que nos están invadiendo actualmente, por ejemplo, sobre el problema del sexo. Entonces, cada uno tiene sus problemas internos, es decir, tiene sus formas mentales con las cuales más o menos lucha. Pero si aparece por la publicidad, por lo que sea, formas mentales de esta misma cualidad, no muy elevada, pero entonces
se intensifica la vibración. Esto es lo que místicamente denominan tentación. Por ejemplo, se ha estudiado que poner una chica guapa en la portada ha aumentado las ventas en un 60%. Sí, no. O sea, quizá desconocerán el mecanismo camomonáfico, pero que el sistema funciona, eso está claro, ¿no? ¿Hay alguna cosa más? Ahora viene lo de la televisión y la rebaja, si me permites. Sí, hombre. Bueno, todo tuyo. Ahora vamos a hablar de una cosa más concreta, que es el de la